¿Qué tal? Buenos días. No sé si me escuchan bien, estamos todos comunicados. Bueno, mi nombre es Matilde, soy médica especialista en infectología, trabajo en el Sanatorio Modelo de Caseros, y en el Hospital Eva Perón de San Martín. Hoy vamos a realizar una charla sobre hepatitis virales. Hepatitis hay muchas causas, es la afectación del hígado, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que son las hepatitis virales, ¿sí? Dentro de las hepatitis virales tenemos varios subtipos, tenemos la hepatitis A, B, C, D y E. Este, eh, a grandes rasgos, no vamos a hacer toda la parte técnica, ¿sí? de lo que es la parte microbiológica. Bueno, como infectólogos a veces nos entusiasmamos con toda esta parte. Saber que son virus específicamente, estamos hablando de hepatitis virales, son virus, ¿sí? Y de acuerdo a sus propias características, cada uno de estos subtipos tiene diferentes características, lo que les va a proveer diferentes tipos de mecanismos de resistencia, cuánto tiempo perduran en el medio ambiente, la forma de transmisión, ¿sí? Por ejemplo, la hepatitis A, su transmisión es fecal-oral, tiene una presentación aguda y no cronifica. La hepatitis B, ¿sí? La forma de transmisión es a través de fluidos corporales, sangre, fluidos de contacto sexual. Transmisión vertical significa de madre a hijo, ¿sí? Durante el parto principalmente. Y esta, por ejemplo, puede presentar una forma aguda o una forma crónica, y cuando presenta su forma crónica puede evolucionar a cirrosis o incluso a hepatocarcinoma. La hepatitis C, lo mismo, ¿sí? El medio de la forma de transmisión es a través de fluidos corporales, principalmente la sangre y contacto sexual. Tiene una alta tendencia a la cronicidad, ¿sí? Y no hay vacuna. Contra la hepatitis B y la hepatitis A sí tenemos vacuna, contra la hepatitis C no tenemos vacuna disponible. La hepatitis D tiene una forma de transmisión similar a la hepatitis B, y la gravedad de esta se da cuando una persona infectada con hepatitis B se coinfecta con la hepatitis D, que puede llegar a ser mortal. Y la hepatitis E la forma de transmisión es fecal-oral. Cuando decimos fecal-oral, generalmente el medio de transmisión es a través de alimentos contaminados, ¿sí? Principalmente es aguda, y el mayor riesgo de esta hepatitis se da en las personas embarazadas. Bueno, de las características de la hepatitis A, no hace falta que nos explayemos en toda la parte microbiológica, ¿sí? Saber que estas características microbiológicas le confieren una resistencia, ¿sí? Que perdura mucho tiempo en el medio ambiente, ¿sí? Tiene mayor resistencia al medio ambiente que otros virus, es relativamente resistente al pH ácido, es decir, por ahí decimos, bueno, con determinados productos de limpieza la podemos eliminar, pero no todos, ¿sí? El calor intenso puede inactivarla, y esto que puede persistir en agua y en alimentos contaminados durante mucho tiempo. Con esta, la transmisión es aguas contaminadas, alimentos contaminados. El virus se elimina por materia fecal y se elimina durante mucho tiempo, ¿sí? Y tiene, esto que hablábamos antes, una alta capacidad de supervivencia en el ambiente. ¿Esto por qué es importante saberlo? ¿Por qué? Porque las personas que trabajan con comida, ¿sí? Tienen que estar vacunadas o confirmar que tienen anticuerpos contra la hepatitis A, perdón. ¿Por qué? Porque una persona que por ahí no tiene síntomas elimina durante mucho tiempo el virus por materia fecal, y si no hay una adecuada higiene de manos, podemos tener
un brote de hepatitis A en nuestras manos, ¿sí? Lo mismo sucede en las inundaciones. Cuando hay inundaciones hay que tener cuidado y prestar atención a síntomas porque como se transmite por aguas contaminadas, ¿sí? Podemos tener un brote posterior a una inundación. Hay pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que deberían hacernos consultar a un médico? Los típicos de la hepatitis. La hepatitis A, cuando da síntomas, da los síntomas típicos de la hepatitis que todos conocemos, que nos decían nuestras abuelas, nuestras mamás: la orina oscura, la materia fecal clarita, mucho cansancio, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿sí? Eso que nos decían, la orina color Coca-Cola, eso es uno de los síntomas, ¿sí? En general, la hepatitis A es una enfermedad que se da durante la niñez, ¿sí? Y la mayoría de los que tenemos más de 30 nos enteramos que tuvimos hepatitis A en la infancia cuando nos hicimos análisis de sangre y nos vino positivo el anticuerpo contra la hepatitis A. Los menores de 30 ya tenían disponible una vacuna, entonces lo más probable es que no hayan tenido esta infección durante la niñez, pero la mayoría de las veces pasa asintomática, ¿sí? Cuando da síntomas, puede llegar a ser fulminante, entonces sí hay que prestar atención. El ciclo patogénico es cómo actúa el virus, ingresa por la vía oral, pasa al intestino y a la circulación, llega al hígado, se ingresa a los hepatocitos, ahí se genera toda una respuesta inflamatoria, ¿sí? Que eso es la hepatitis, es la inflamación del hígado, y esa misma inflamación junto con el virus generan un daño al hígado. No hay un tratamiento, el tratamiento es de sostén, dieta, reposo, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta con esta hepatitis, con este serotipo, con la hepatitis A, son las dos cosas estas que mencioné antes, que puede llegar a ser fulminante, ¿sí? No es lo más frecuente, pero puede existir, así que ante síntomas como los que acabamos de describir, hay que consultar siempre al médico, no quedarnos tranquilos, si veo, no tomé agua y entonces por eso estoy orinando un poco más oscuro, comí de más y me dio un ataque de hígado. Cuando hay todos estos síntomas, hay que consultar, ¿sí? Porque tan simple como hacer un análisis de sangre nos puede decir, ¿tenemos la infección o no tenemos la infección? ¿Sí? Sí. Después del diagnóstico, ¿cuánto tiempo hay de contagio? Ay, mira, justo veníamos a eso, perfecto. La otra cosa, ¿sí? Dijimos dos cosas. Una es el tema de los síntomas y la hepatitis fulminante, y el otro es que el virus puede persistir en la materia fecal por meses, ¿sí? Puede seguir eliminándose y contagiar por meses. Puede ser menos tiempo, puede ser más tiempo, puede ser un mes, puede ser hasta más meses, ¿sí? Eso hay que ir evaluándolo. Tiene también que ver con los síntomas, con análisis de sangre, porque cuando persiste, puede hacer aumento de las transaminasas, son unas enzimas hepáticas, ¿sí? Que se miden para ver el daño hepático, y que pueden ser oscilantes, pueden subir y bajar, eso nos habla de que puede persistir la infección un tiempo más. Entonces, ¿qué nos llevamos de la hepatitis A? La incubación, desde que tenemos contacto con el virus hasta que se manifiestan los síntomas, puede ser entre 15 y 45 días. Lo que hablábamos antes, en los niños frecuentemente es asintomática, ¿sí? Puede haber fiebre, malestar, anorexia es falta de apetito, náuseas, dolor abdominal, ictericia, no lo nombré antes, es ponerse amarillo, ¿sí? Coluria es la orina oscura y acolia es la materia fecal clara. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es con análisis de sangre, donde vemos las transaminasas, estas enzimas hepáticas que yo mencionaba antes, y con los anticuerpos específicos. Siempre que hablemos
de anticuerpos, vamos a tener las inmunoglobulinas, que son las IG. IgM nos habla de una infección aguda que está pasando ahora. IgG nos habla de una infección pasada, que tuvimos contacto con el virus y nuestro cuerpo generó anticuerpos, ¿sí? O sea, generalmente protectores. En este caso son protectores los anticuerpos. Y también puede pasar que tenemos el cruce de los anticuerpos, que tenemos que las IgM están en descenso y las IgG están en ascenso, entonces podemos decir que no es aguda, pero que fue muy reciente, ¿sí? La prevención, la vacunación. Tenemos una vacuna que está disponible, que es muy segura y muy efectiva. La higiene de manos, cualquier enfermedad infecciosa, el lavado de manos es fundamental, ¿sí? Cuando tenemos contacto con lugares públicos, hay que lavarse las manos. No tenemos acceso a agua y jabón, bueno, el alcohol en gel o el alcohol al 70% no sirve, no reemplaza el lavado de manos al 100%, pero no sirve. El agua tiene que ser segura, es decir, si nosotros tenemos agua de pozo en casa, la tenemos que hervir o la tenemos que sanitizar con lavandina, así con 2 gotitas de lavandina y, como ya sabemos todos, si no podemos hacerlo, tenemos que utilizar agua de bidón, agua mineral, sí, el agua siempre tiene que ser segura. El agua corriente, el agua de red, es segura. Manipulación adecuada de alimentos, esto que hablábamos al principio, y si vamos a manipular alimentos o vamos a ir a comer a un lugar que no es nuestro hogar y que no sabemos cómo son las normas de seguridad de higiene del lugar, preferible que no vayamos, ¿sí? Si una persona está vacunada, ¿puede agarrarse igual? No, por eso hablaba de que la vacuna es muy segura y eficaz, ¿sí? La vacuna genera anticuerpos protectores. Hepatitis B, bueno, hepatitis B, dentro de todas las hepatitis que vamos a hablar, la hepatitis B y la C son muy, muy, muy importantes porque ambas se transmiten a través de fluidos corporales y lamentablemente en la actualidad el mayor tipo de transmisión que tenemos de estos dos tipos de hepatitis es el contacto sexual no protegido, ¿sí? Previamente se hablaba mucho de las hepatitis B, la transmisión a través de las transfusiones sanguíneas. Hoy en día no hay infecciones que se adquieran a través de transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Porque está muy controlado todo, ¿sí? Toda la sangre que se recibe para donación pasa por estudios muy complejos para evitar transmisiones de cualquier tipo de patología infecciosa que se transmita a través de la sangre. Pero, lamentablemente, en la actualidad estamos teniendo una alza de todas las infecciones de transmisión sexual, HIV, sífilis, gonorrea, herpes, y entre ellas las hepatitis, ¿sí? B y C. Y también saber que, en general, las ITS, o infecciones de transmisión sexual, no viene una solita, en general viene más de una de la mano, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que tiene sífilis, hay que buscar siempre otras infecciones de transmisión sexual. Y bueno, entonces, la hepatitis B, el virus de hepatitis B, tiene algo que es muy... ¿Lo puse en la otra? Es de transmisión oral. Tiene algo que por sus características microbiológicas, ¿sí? Por todo lo que se ve en el primer cuadrito, tiene una gran resistencia en el medio ambiente, ¿sí? Y es muy infeccioso, muy infectivo. Es muchísimo, muchísimo más infectivo que el virus del HIV, ¿sí? Si uno se pincha con una aguja de un paciente, apenitas tiene contacto con una pequeña cantidad de sangre, es más probable que si el paciente tiene hepatitis B, uno se contagie la hepatitis B que el HIV si no está vacunado, ¿sí?
por supuesto que siempre no hay que compartir agujas, no hay que compartir elementos que sean cortopunzantes, todo eso lo sabemos, pero ¿por qué hago hincapié en esto? Porque es muy importante la vacunación. Tenemos una vacuna que es muy segura, es muy efectiva, se le da a las embarazadas, se le da a los bebés recién nacidos, es muy segura, es muy efectiva, ¿sí? Otra cosa que tiene este virus es que tiene capacidad oncogénica, ¿sí? Dentro de la replicación, el virus ingresa al organismo, va al hígado, entra al hepatocito, que es la célula del hígado, y se adhiere, se fusiona con el ADN del hepatocito. Entonces, tenemos la capacidad del virus de modificar ciertas características y eso le otorga una capacidad potencialmente oncogénica, es decir, de generar cáncer, ¿sí? Bueno, eso lo acabo de decir ahí, perfecto. Vías de transmisión, esto lo voy a repetir 300 millones de veces porque generalmente tenemos en general en los dos extremos de la vida, ¿sí? Los más jovencitos creen que son indestructibles, entonces no se cuidan como hay que cuidarse, y las personas mayores, pasados los 60, sienten que no hay riesgo de embarazo y entonces no utilizan las medidas que deberían utilizar en las relaciones sexuales. O, por ejemplo, me voy a hacer un tatuaje a un lugar y no tenemos muy claro que ese lugar mantenga todas las medidas de asepsia y esterilidad, y nos podemos ir con una hepatitis B o C. La hepatitis B lo que tiene bueno, de las vías de transmisión, lo que acabamos de hablar, ¿sí? Sangre, exposición a material contaminado, fluidos orgánicos, contacto sexual, transmisión vertical o perinatal, esto es de la mamá al bebé, ¿sí? Compartir elementos cortopunzantes, o instrumental no esterilizado y procedimientos invasivos. Más que nada esto hablamos de instrumental no esterilizado en cualquier tipo de material que vaya a generar una herida cortopunzante o algo invasivo en nuestro organismo, ¿sí? ¿Los medicamentos o suplementos pueden dañar el hígado y provocar una hepatitis? Sí, por eso dije que nos vamos al principio de la charla, que nos vamos a dedicar a hablar solamente de hepatitis virales. Hepatitis hay muchas causas, no solo las virales, hoy vamos a hablar de las hepatitis virales, ¿sí? Hepatitis es la inflamación del hígado, puede haber hepatitis medicamentos farmacológicas, puede haber hepatitis autoinmunes, puede haber hepatitis virales, entonces, sí, hepatitis es la afectación del hígado, pero bueno, hoy específicamente vamos a hablar de hepatitis virales, que es en lo que desde la infectología nos dedicamos, pero sí, puede haber. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia epidemiológica? Puede existir una infección asintomática, ¿sí? Puede existir una infección asintomática, y si estoy asintomático, no sé que tengo la infección y la puedo transmitir. Entonces, importante las medidas de cuidado, ¿sí? Saber que la infección cuando se adquiere durante la niñez o la infancia, casi el 80% de los que adquieren la niñez durante la infancia van a cronicidad, es decir, esa hepatitis se hace crónica. Al revés, cuando la infección se adquiere en la edad adulta, el 20%, o sea, el 80%, casi el 80%, van a curación, que no está bien decir curación, ¿por qué? Porque como el virus tiene esta capacidad de ser oncogénico, de acoplarse a la célula del hígado, si hay ciertas características, como que vamos a tener una inmunodepresión severa, porque tenemos que estar
tratamiento oncológico o en un tratamiento, en un trasplante que nos requiere que nos bajen la inmunidad muchísimo, se puede reactivar ese virus, ¿sí? Pero sí, la mayoría de los pacientes, de las personas que adquieren la infección durante la adultez, no van a la cronicidad, ¿sí? Lo importante, la vacunación, ¿sí? Ustedes, los que tienen hijos, saben que cuando nace el bebé, en el mismo momento que nace, le aplican la primera dosis de la vacuna, ¿sí? Personas que trabajamos con personas en el medio, en la parte de salud, tenemos que saber nuestro estado inmunológico, ¿sí? Primero tenemos que estar vacunados, obligatoriamente. Todos tendremos que estar vacunados. La vacuna contra la hepatitis B es gratuita y obligatoria. No importa la edad que uno tenga, uno va a una salita, cualquier vacunatorio, nos dan la vacuna gratis, no nos cobran nada, está cubierto por el Estado, ¿sí? Tengamos la edad que tengamos, no importa que tengamos 10 años, no importa que tengamos 85, ¿sí? Entonces, primero, importante saber, primero, estar vacunados. Para el personal de salud, los bomberos, los policías, todas las personas que trabajamos con otras personas que podemos estar en situación de riesgo, tenemos que saber nuestro estado inmunológico. ¿Cómo vamos a saber nuestro estado inmunológico? Sabiendo los marcadores serológicos, ¿sí? ¿Qué es esto? Con un análisis de sangre sabemos si tenemos o no tenemos anticuerpos, si la vacuna nos hizo efecto, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la evolución clínica? Lo que hablábamos, cuando la adquirimos de la infancia, lo más probable es que pasemos a la cronicidad, cuando la adquirimos en la adultez, lo más probable es que no, pero sí puede pasar a la cronicidad. El tema con la hepatitis B es que no tiene tratamiento curativo, tiene tratamiento de sostén, ¿sí? Por ejemplo, como en el HIV, existe tratamiento, uno puede tener, una persona que convive con el VIH tiene la misma expectativa de vida que una persona que no convive con el VIH, pero no tiene cura, el tratamiento es de por vida, ¿sí? Con la hepatitis B, el tratamiento es cuando es crónica, ¿no? ¿Sí? Cuando es crónica, el tratamiento es de por vida, pero no es curativo. Y puede suceder en el medio que el virus se haga resistente a esa medicación que estamos tomando y tengamos que cambiar a otra medicación. La medicación es cara, ¿sí? Pero cuando hay que recibirla, es necesario tomarla y hacer los estudios de control necesarios. Los síntomas de las hepatitis son todos iguales, ¿sí? Como hablamos con la hepatitis A, los síntomas de la hepatitis van a ser todos lo mismo. Puede ser asintomática, fiebre, malestar, astenia severa, ese cansancio de los que tuvieron COVID cuando recién empezaba el COVID, ese cansancio que te quedaba, que no te podías levantar de la cama, que era una cosa que estabas terriblemente, como que te hubiera pasado un camión por arriba. Esa es la descripción de los síntomas que te da la hepatitis B cuando es aguda. Náuseas, vómitos, anorexia, o sea, falta de apetito, ictericia, nos ponemos amarillos, coluria, la orina oscura, acolia, la materia fecal clarita, clarita, elevación de las enzimas hepáticas. En muy pocos casos existe la hepatitis fulminante, sí, pero existe, y eso, bueno, tiene un tratamiento aparte que puede llegar incluso al trasplante de hígado. La hepatitis, cuando pasa a hacerse crónica, bueno, esto es la persistencia de la infección, que ahora vamos a ver cómo se sigue, que se sigue con estas serologías que están a la izquierda, en el cuadrito de la izquierda. Se sigue con análisis de sangre, con la clínica, es decir, si mejora o no mejora la sintomatología, y si uno tiene hepatitis B aguda, durante los primeros 6 meses no podemos decir que es crónica o no es crónica y no tiene indicación de que se inicie la medicación en ese momento, salvo casos muy especiales como fuera una hepatitis fulminante, ¿sí? Entonces, si alguno conoce a alguien que le dijeron que tiene hepatitis B aguda y no le indicaron un tratamiento, está bien, ¿sí? No es que se tiene que indicar el tratamiento en ese momento. Lo que se hace es tratamiento de sostén. Dieta, hidratación, seguimiento de laboratorio para ver cómo viene el hígado, ¿sí?
Pasados los 6 meses, si persiste el antígeno de superficie, decimos que la hepatitis es crónica, aunque no haya síntomas, ¿sí? Entonces, en ese caso, si nosotros no tuvimos hepatitis B y no tuvimos síntomas, y no nos hacemos análisis de sangre buscando estas cosas, no nos enteramos que la tenemos. Y por ahí nos enteramos que la tenemos cuando ya los síntomas de la hepatitis crónica pasaron a ser graves, cuando tenemos alteración de la funcionalidad del hígado. No es para asustar a nadie, esto es algo tan sencillo como hacerse todos los años, como nos manda el médico clínico, hacer el hemograma y el hepatograma y esas cosas que hacemos en análisis de rutina, agregarle a eso las serologías de la hepatitis C, de la hepatitis B, del HIV y de la sífilis. Eso hay que acostumbrarse y hacerlo todos los años, ¿sí? Consulta, en el chequeo general que se suele hacer, ¿ya te lo indica directamente el médico o hay que solicitarlo? Tenemos un tema con eso. Los médicos más viejos, los clínicos, los médicos de cabecera, que están muy bien que existan, y tenemos que tener todos un médico de cabecera, porque el médico clínico es el que nuclea al paciente en general, ¿sí? Los especialistas tendemos a fijarnos en nuestra especialidad. El médico clínico nuclea al paciente en general. Entonces, si un especialista dice, mira, tenés que tomar esto, y el paciente está tomando otra cosa, el clínico es el que le va a decir, pará, porque vos tenés esto además. Entonces veamos qué otra cosa podemos darte. ¿A qué voy con esto? Perdón. Los médicos más viejos, en general, no piden serologías. Los médicos más jóvenes tenemos más, no porque yo diga que soy muy joven, sino porque, digamos, los que en la medicina más reciente tendemos más a trabajar en conjunto, de modalidad interdisciplinaria, hablamos mucho entre nosotros, entonces, desde la infectología, porque esto no es algo que solo lo pueda pedir el infectólogo. Cualquier médico puede pedir estas serologías. Entonces no es que hace falta que uno pida un turno con infectología para hacerse estas serologías. Sí se las podemos pedir a nuestro médico clínico. Cuando vamos a hacernos el chequeo, le podemos decir, ¿me puedes agregar las serologías para las hepatitis y el HIV y la sífilis? Y nos quedamos tranquilos, ¿sí? Porque en general no lo piden. Y menos que menos a las personas mayores. No se piden generalmente nunca. ¿Es? ¿Y dos existen? Para hepatitis no. Para HIV sí, para sífilis sí, para hepatitis no. Pero es algo tan sencillo como sacarse sangre. O sea, no es nada complejo. No hay que hacer un ayuno diferente, no hay que estar en un día del mes específico para poder hacerse el análisis, ¿sí? Entonces, cuando pasamos a la hepatitis crónica, bueno, esto es la persistencia de la infección más allá de los 6 meses, puede, esto que hablábamos, puede permanecer silenciosa, o sea, no tengo síntomas. Silenciosa es que no tengo síntomas, entonces si no me hago el análisis, no me doy cuenta que la tengo. Pero el virus sigue afectando el hígado, eso lleva a una inflamación constante del hígado, la inflamación lleva a que el hígado o cualquier tejido se dañe y se cure, se dañe y se cure, se dañe y se cure, eso lleva a que se genere una cicatriz. Fibrosis es cicatriz, ¿sí? Esa fibrosis progresiva hace que, si bien hay tejido, ese tejido no es igual de funcionante que un tejido que está sano. Entonces ello lleva a cirrosis, ¿sí? Que no solo los alcohólicos tienen cirrosis, la cirrosis puede ser por un montón de otras causas, entre ellas las hepatitis virales, y de la mano va el riesgo aumentado del carcinoma hepatocelular. Factores de riesgo, bueno, ya los hablamos, lo vamos a pasar de largo. El diagnóstico, como hablábamos recién, es muy sencillo, con un análisis de sangre sabemos si tenemos una infección aguda, si tenemos una infección crónica, si tuvimos la infección en algún momento de nuestras vidas y ahora está controlada, ¿sí? Y esto es importante, saber nuestro estado serológico, para saber si tenemos anticuerpos, y si no tenemos anticuerpos, darnos la vacuna, y si no generamos anticuerpos con la vacuna, porque todas las personas son diferentes, y hay un porcentaje de la población que no genera anticuerpos con la vacuna, saber que si en algún momento de nuestra vida tuvimos contacto con el virus de la hepatitis B, y nos tienen que iniciar un tratamiento inmunodepresor,
de acuerdo a qué tipo de tratamiento nos hagan, va a ser necesario que iniciemos un tratamiento con un antiviral o no, ¿sí? Prevención, lo primero, la vacunación contra la hepatitis B, ¿sí? Lo segundo, uso de material estéril, las medidas de seguridad, ¿sí? Lo que con todos los pacientes uno tiene que tener, con todas las personas, si voy a ayudar a alguien en la calle que se cayó y se partió la cabeza o se lastimó y hay sangre involucrada, tenemos que tener siempre las mismas medidas de bioseguridad. Importantísimo, relaciones sexuales protegidas. Los métodos anticonceptivos previenen el embarazo, pero no previenen las infecciones de transmisión sexual. Hasta el momento, lo único que previene todas las infecciones de transmisión sexual es el preservativo, ¿sí? Para la prevención de la transmisión vertical, importantísimo los controles durante el embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una mamá está embarazada, una persona está embarazada y no lo sabía que había tenido contacto con la hepatitis B, tiene una hepatitis B crónica, se la va a transmitir al bebé, ¿sí? Y hay algo que se puede hacer, se puede dar una inmunoglobulina, o sea, hay medidas que se pueden tomar para que el bebé no se contagie, ¿sí? Y por supuesto, no hay que compartir agujas, no hay que compartir objetos de uso personal como cepillos de diente, afeitadoras, todo lo que tenga capacidad cortopunzante. El PrEP, El PrEP, por eso dije, no. lo único que previene todas las infecciones de transmisión sexual es el preservativo. El PrEP es una medicación, para aquellos que no conocen, es una medicación que son los antirretrovirales, 2 antirretrovirales en particular, que se utilizan para el tratamiento, ¿sí?, del HIV. El PrEP es tomar una medicación, o sea, tomar esa medicación, hay 2 métodos diferentes, no me voy a explayar mucho en lo que es esto, porque PrEP es una clase aparte, ¿sí? Hay 2 métodos diferentes de cómo se puede utilizar el PrEP, por una cantidad cortita de días o por todo el mes, pero lo único que previene el PrEP es la transmisión del HIV. No previene la transmisión de ninguna otra de las infecciones de transmisión sexual. No. Existe algo que es el Doxy-PrEP, ¿sí?, que se está utilizando, pero lamentablemente la sífilis, lo que sí sabemos es que es muy sensible a la penicilina. Entonces, si uno tiene sífilis, sabemos que en el 90% de los casos con la penicilina se va a curar. Pero con la doxiciclina, que es el otro antibiótico que se puede usar para la sífilis, hay una tasa de resistencia que está creciendo, porque sí, en muchas partes del mundo se utiliza el Doxy-PrEP, por ahí acá no tanto, no está tan explayado, no es tan conocido su uso. El PrEP sí, el PrEP con los antirretrovirales, la verdad es que sí se está utilizando, y con lo que yo estoy diciendo ahora, no estoy en contra del PrEP, al contrario, sí, está muy bien indicado el PrEP, cuando hay que indicarlo, está muy bien indicado, porque previene la transmisión del HIV. Se vio que desde que se implementó el uso del PrEP disminuyó la transmisión, pero lamentablemente no nos protege de otras infecciones de transmisión sexual. El HIV no es la única enfermedad de transmisión sexual que existe, infección de transmisión sexual que existe. La sífilis no es la única infección de transmisión sexual que existe, existen un montón de otras. Por eso hice hincapié en que el preservativo es el único método que previene todas, ¿sí? Eso. Bien, con la hepatitis C. La hepatitis C también tiene las mismas formas de transmisión que la hepatitis B, suele pasar muchísimo más desapercibida que la hepatitis B, ¿sí? O sea, más asintomática. En general, la hepatitis C es un hallazgo en serologías, un paciente viene a consultorio, por X motivo, como buena infectóloga o buenos infectólogos que somos, aunque venga porque tiene una uña encarnada, le vamos a pedir las serologías al paciente. Entonces por ahí viene y es un hallazgo en las serologías. O tiene
va al médico clínico y tiene una alteración de las transaminasas hepáticas. Y bueno, lo estudiamos para ver si tomas alcohol, no, tomas alguna medicación, sí, me la tomo omeprazol. Bueno, ahora vamos a suspender. Y se investiga, porque esa alteración de las transaminasas no es exagerada, que requiere que internemos al paciente, y tardamos hasta que viene la infectología, porque hay otros virus que pueden dar alguna alteración hepática, no una hepatitis viral per se, pero sí una alteración hepática. Entonces los mandan a infectología y ahí vemos que tenemos la hepatitis C, que ya cuando nos vienen a ver es crónica, no es aguda, ¿sí? En general no vemos hepatitis C crónica, aguda. Puede existir, sí, por supuesto, pero en general pasan asintomáticos. Entonces, se transmite de la misma forma que la hepatitis B, y esto es un hallazgo o en serologías o cuando ya está muy avanzada la fibrosis del hígado y tenemos alteraciones hepáticas importantes, un paciente con una cirrosis que dice, en mi vida tomé alcohol, en mi vida tomé nada que me afecte el hígado, y ya estamos en un estadio muy avanzado. Lo bueno que tiene esto es que existe hoy en día un tratamiento que es muy eficaz, y es cortito, son 3 meses de tratamiento en general, hay algunos pacientes que requieren un poquito más, pero en general son 3 meses de tratamiento, y es curativo, ¿sí? Y esto para todos los que me están escuchando, que son médicos y auditores, les cuento que sale muy cara la medicación. Sale muy, muy cara, sale algo de 12 millones de pesos por cada mes de tratamiento, pero todas las guías nacionales e internacionales lo recomiendan. Antiguamente teníamos que llegar con el paciente a un estadio bastante avanzado para que se pudiera hacer el tratamiento. Hoy en día se estudió y se hicieron muchos estudios a nivel mundial, porque la hepatitis B y la hepatitis C junto con el HIV son un problema mundial, ¿sí? A nivel mundial. Generan muchas bajas laborales, generan mucho costo, porque algunos pacientes van a trasplante, otros pacientes tienen que cursar internaciones muy prolongadas. Entonces, lo que se llegó al consenso es que el tratamiento es necesario. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como les dije antes, en general es un hallazgo, ¿sí? Pedimos las serologías porque tuvimos una alteración en las enzimas hepáticas, nos vienen a ver porque tenemos síntomas hepáticos, ¿sí? De alteración hepática, o se diagnostica un hepatocarcinoma y tenemos que descartar que no haya una hepatitis por debajo de una hepatitis viral por debajo de ese hepatocarcinoma. Si tenemos, lo único es que el virus de la hepatitis C tiene una forma de replicarse que lleva a que haya pequeñas mutaciones dentro de esa replicación. Entonces eso hace que no tengamos una vacuna disponible, porque no todos los virus son iguales, y lo otro es que pueda haber falsos positivos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, si tenemos una serología positiva, se tiene que confirmar sí o sí, se hace otro estudio y se confirma con una PCR, que ¿se acuerdan cuando estaba el COVID, que había que hacer la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa? Y lo que hacen es toman una muestra y la replican para ver si hay o no ADN viral, ARN viral de ese virus particularmente, ¿sí? Entonces, si la carga viral viene negativa, y decimos que no tiene la infección crónica, ¿sí? Y hablamos del tratamiento. Los antivirales son muy, muy, muy efectivos. El tratamiento contra la hepatitis C es curativo. La hepatitis D no es lo más frecuente en nuestro país, pero sí se puede dar, lo mismo que hablaba antes, tener en cuenta que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen una infección por hepatitis B, ¿sí? Crónica, activa.
se puede sobreinfectar con el virus de la hepatitis D y la combinación, o al mismo tiempo, ¿cómo es que se llama? Adquirir el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis D, y lamentablemente tiene un desenlace bastante malo, ¿sí? La clínica es con la clínica, o sea, el diagnóstico es con la clínica y las serologías al laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante con la hepatitis D? La prevención, ¿sí? Acá tenemos un pequeño, lo voy a pasar de largo porque por ahí ya lo hablamos todo, es como un pequeño resumen de todo lo que hablamos antes. Si les gusta, lo pueden tener en cuenta. Lo mismo, acá es una pequeña comparación. No sé qué le pasó ahí, se dio vuelta la parte de abajo. Cómo es la transmisión de cada una de ellas, ¿sí? Que puede ser ETA, que significa enfermedad de transmisión alimentaria, ergo, la transmisión fecal-oral, y las otras que se transmiten a través de fluidos corporales, ¿sí? Y esto, bueno, de la hepatitis C es un poquito más de información, saber que el único reservorio es el ser humano, ¿sí? Y que la mayoría de los casos son asintomáticos. Al revés de la hepatitis B, ¿sí? Aproximadamente el 30% de las infecciones realizan clearance. ¿Qué quiere decir? Que yo tuve contacto con la hepatitis C y mi cuerpo la frenó, ¿sí? Y no es crónica, ¿sí? Del 70% restante, entre el 70 y el 85% de las enfermedades agudas, de las infecciones agudas, evolucionan a infección crónica, ¿sí? Periodo de incubación es de aproximadamente de 2 a 6 semanas, la infección aguda suele ser asintomática, esto que les explicaba, y cuando aparecen síntomas puede ser como un cuadro viral, incluso sin todos los síntomas de la hepatitis C. Y lo mismo que la hepatitis B, la infección crónica puede evolucionar a fibrosis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Esto es para el diagnóstico, lo que hablamos antes, y que el tratamiento es efectivo, ¿sí? Se logra la curación con el tratamiento actual. Antiguamente el tratamiento para la hepatitis C era terrible, no era curativo, se hacía con interferones y otros tipos de antivirales que eran muy difíciles de tolerar. Hoy en día tenemos un tratamiento muy, muy efectivo. Que no existe la vacuna, por esto que les expliqué, y cómo la prevenimos. Si todos me contestan en el chat, me pongo muy contenta. Nos tenemos que llevar hoy en día la prevención, las relaciones sexuales protegidas, las vacunas, el lavado de manos y las medidas de bioseguridad. Si voy a ayudar a alguien en la calle, si tengo contacto con alguna persona, si trabajo con pacientes o en situaciones de riesgo de exposición a fluidos corporales. Y ahí estamos. Bueno, dejamos un momentito más para si surge alguna duda puedan realizarla a través del chat. Tengo una. A, B, C y D, ¿es por cuando fueron encontradas? Sí, de hecho la hepatitis C era no A, no B en su momento, y más o menos fue descubierta hace muchos, muchos años, y durante muchos años se llamaba hepatitis no A, no B. Sí. No tenemos más consultas, así que le agradecemos a la doctora la participación. Yo sí quiero hacer una pregunta, y quiero que todos me pongan sí. Nos vamos a vacunar, los que no estamos vacunados, yo sí estoy vacunada, pero los que no están vacunados, ¿se van a vacunar contra la hepatitis B? Me imagino que están diciendo sí. Vamos a hacernos serologías todos los años, primero para saber si tenemos anticuerpos contra la hepatitis B, y segundo para si por alguna cosa de la vida
tuvimos contacto con alguna de las infecciones de transmisión sexual, entre ellas las hepatitis, poder agarrarlas a tiempo. La respuesta es sí, todos los años le voy a pedir a mi clínico o clínica de cabecera que me haga la serología. Con hacer la serología una vez por año es suficiente, ¿no? Sí, si tenemos conductas de riesgo, cuando digo conductas de riesgo no quiero decir ninguna cosa de mala entonación, o sea, no es que hay algo malo, sino hay una conducta que sea mala. Conducta de riesgo significa que me expongo más a ciertos patógenos. Por ejemplo, entre ellos, trabajo en la calle y no utilizo, o sea, si yo trabajo asistiendo personas, tengo el riesgo, ¿sí? Estoy en riesgo. Si tengo muchas parejas sexuales, no tienen nada de malo, pero si no uso preservativo, tengo conductas de riesgo. O si se rompe un preservativo. Bueno, eso es conductas de riesgo. ¿Qué quiere decir? No que está mal, sino que tengo un poco más de riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Si tengo ese tipo de conductas, tengo que hacerlo cada 6 meses. Por ejemplo, si uno tiene contacto sexual, al otro día, si tienes como riesgo, podés tomar una pastilla por un mes. ¿Hay algo así de...? Para las hepatitis no. Okay. No, para las hepatitis no. De hecho, vamos a poner las situaciones. Bueno, tuve un contacto sexual, se rompió el preservativo, o hubo una situación de abuso, ¿sí? O tuve una situación en la que no me acuerdo qué pasó, porque sucede, la gente sale, toma alcohol, usa alguna sustancia que no nos acordamos bien qué es lo que pasó la noche anterior. En esos casos existe algo que es un combo, ¿sí? Que se administra antibióticos, ceftriaxona, acitromicina, penicilina, con eso cubrimos ciertas infecciones de transmisión sexual, y el PEP, que es como el PrEP, pero se agrega una droga más, y eso nos ayuda a prevenir la infección contra el HIV, ¿sí? Esa tenemos muy poquito tiempo para que sea efectivo. Hay ciertas situaciones en las que se extiende ese tiempo y se inicia igual, pero, por ejemplo, si tuvimos una situación de esas, hay que saber que el control va a ser por 6 a 9 meses. Es decir, yo me voy a hacer, en el momento, me voy a hacer análisis de sangre y pedir todas estas serologías. Al mes lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque en ese momento si yo no lo tenía antes, no va a salir nada. Si yo adquirí la infección en ese momento, no va a salir, ¿sí? Porque necesitamos un tiempo. Los anticuerpos tardan un tiempo en formarse, entonces vamos a necesitar un mes, y al mes se repiten las serologías de sífilis, HIV, hepatitis B y hepatitis C. A los 3 meses se realiza otra vez. ¿Por qué? Porque la hepatitis B y la hepatitis C, más la C que la B, pueden tardar hasta 6 meses en manifestar los anticuerpos. Entonces, saber eso, si tenemos una situación que no sabemos qué pasó, o una situación de abuso, o una situación que sabemos que tuvimos contacto sexual con una pareja que sabemos que tiene algún tipo de infección, por ejemplo de hepatitis o de HIV, y bueno, se rompió el preservativo o lo que fuera, saber que existe esta medicación, como vos dijiste, eso que me dijiste que tomas durante un mes, es el PEP, es la profilaxis post-exposición, ¿sí? Pero eso solo nos ayuda para el HIV. Contra las hepatitis hoy en día, no. Por eso lo que mejor hay que hacer es usar preservativo. Bueno, clarísimo entonces toda la charla, le agradecemos nuevamente y bueno, los esperamos para la próxima charla. Muchas gracias. Pero una última cosa, ¿tiene alguna red social o algo que le podamos encontrar o no maneja? Tengo mi Instagram particular, pero que no lo abro nunca porque soy de una generación que no existía todo eso. Pero ¿tiene un canal de difusión por ahí? No, sí tenemos, bueno, a través del sanatorio existe, creo que sí existe la página de Instagram, está la página de internet, Sanatorio Modelo de Caseros.
Y en el hospital también creo que hay un Instagram de infectología, pero no lo manejo. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a finalizar la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias,